para que empecé. Bueno, chicos, esperando entonces que todos estemos bien hasta el día de hoy. Vamos a empezar la ruta, ese recorrido del día de hoy que nos va a llevar por, primero, el recorrido de la plataforma Moodle, donde ustedes van a ver la sesión del día de hoy y qué trabajos corresponden a dicha sesión, ¿sí? Vamos también a hablar de un trabajito que nos va a quedar como segundo parcial, ¿sí? Y también vamos a hablar de los condicionales. Ese tema de condicionales va a ser el que nos permita desarrollar ese trabajo de segundo parcial. ¿Listo? Tenemos dos presentaciones. La primera sobre los condicionales. La segunda donde vamos a aplicar los condicionales, ¿sí? Y esa segunda ustedes la deben completar, ¿sí? Deben crear su propia versión de esa que veamos acá y subirla a plataforma. Listo, ahorita vamos entonces a hablar de los detalles. Ya tenemos dos personas más. Vamos entonces. Bueno, voy a dejar de compartir por acá, ¿sí? Para que revisemos esa plataforma, la plataforma de Moodle, hasta el tema del día de hoy. Bueno, creo que ya la estamos viendo todos ahí. Me confirman por... Sí, señor. Bien. Entonces, el día de hoy, ¿sí? Esta sesión se llama What If? ¿Qué tal si? Si nos tocara traducir, ahí dice ¿qué tal si? Y eso nos sirve para utilizar los condicionales, ¿sí? El inglés tiene sus propias formas, ¿sí? De poner condiciones, ¿sí? De hablar sobre condiciones. Algo parecidas a español, ¿sí? Pero tienen sus detalles. Vamos entonces a ver el condicional 0, el condicional 1, el 2 y el 3. Es decir, los 4 condicionales que hay en inglés. ¿Qué vamos a utilizar? Este que es un recorderis, ¿sí? Esto nos ayuda a recordar cómo funcionan los condicionales, ¿sí? Con este vamos a ver todas las reglas y esa parte gramática de los condicionales, ¿sí? Esta que se llama Traffic Signs Picture Description es la que nos va a ayudar a completar este segundo parcial. Ya vamos a hablar en más detalles, porque vamos a utilizar los condicionales para explicar, ¿sí? O para hablar de algunas señales de tránsito o señales que vemos en lugares públicos como en hospitales, como en la calle, ¿sí? Vamos a utilizar esas señales para utilizar los condicionales, ¿ok? Vamos a ver por aquí que llegó otra persona más. Bueno, y por último tenemos unos ejercicios que se llaman Zero and First Conditional Activities. Esto nos va a ayudar a repasar, ¿sí? Nos va a ayudar a repasar toda esta gramática, todas estas funciones que vamos a analizar el día de hoy, ¿ok? Pero antes de irnos a revisar eso, vamos a hablar de Partial Activity 2, Use of Conditions. Esta vez, pues no necesitamos un video. Esta vez vamos a grabar audio, ¿sí? Vamos a grabar audio donde ustedes utilicen los condicionales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la imagen de stop, ¿sí? Una señal de tránsito que diga stop. Entonces yo en inglés voy a decir, si tú omites esta señal, coma, tú te puedes accidentar. O si tú omites esta señal, te accidentas, ¿sí? De acuerdo al tiempo que yo esté utilizando. Ahorita, cuando empecemos a revisar, vamos a ver más claro, con ejemplos, cómo funcionaría. Este parcial, ¿sí? Debe contener este trabajito, esta diapositivas de PowerPoint, ¿sí? En el caso de que ustedes manejen un programa diferente a PowerPoint, no hay problema, desde que sean diapositivas e incluyan audio, ¿sí?
Es decir, que yo voy a escribir la descripción, voy a escribir la condición de la imagen, pero voy a agregarle también ese audio, ¿sí? Para tenerlo ahí también en ese trabajo parcial. Vamos a incluir texto y vamos a incluir audio. ¿Ok? Ahorita trataré de mostrarles cómo se hace esa partecita de incluir audio. ¿Sí? Debe ser al menos 6 diapositivas. Ese sería como el mínimo. ¿Sí? Y ustedes pueden entonces revisar también el ejemplo que les voy a dejar aquí hoy con una de estas diapositivas que tengo. Vamos entonces a empezar, ¿sí? Revisando esta de acá que se llama Conditionals PowerPoint Grammar Drills. Voy a dejar de compartir esta de acá para que empecemos de una vez con el tema de hoy. Vamos a quitar esto de acá, que no nos haga interferencia. Y vamos aquí a darle full screen, so we can check. Bueno, ahí deberíamos estar viendo, no sé si estamos viendo ya todos. Sí, señor. Sí, profesor. Okay. Entonces, hoy vamos a hablar de condiciones, ¿cierto? Toda condición requiere una causa y un efecto. Toda condición requiere, ¿sí? Un inicio y una consecuencia, como lo querramos ver. Ejemplos, si tú pones agua a 100 grados, ¿sí? El agua hierve. Si tú, si tú te mojas acalorado, te vas a enfermar. Bueno, qué sé yo, condiciones en general. ¿Listo? En inglés tenemos 4 condicionales. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Cada condicional, ¿sí? Trabaja con sus normas particulares según la manera en que yo quiera comparar, ¿sí? Si yo quiero comparar algo del pasado, pues voy a utilizar cierta norma. Si quiero comparar algo que está sucediendo o algo del presente, voy a utilizar otra, ¿sí? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar a analizar ese condicional cero. Antes de movernos hasta allá, tenemos que entender esta palabrita que está acá, if, ¿sí? Esta palabrita if significa sí, pero yo no la puedo utilizar para responder, ¿sí? Este if es solo condicional, ¿sí? Entonces, vamos a darle por aquí a admitir, Maritza, creo que es. Entonces, si a ti te preguntan, do you like coffee? ¿Sí? La respuesta no puede ser if. Yo no puedo tomar ese sí como respuesta. La respuesta normal es yes, yes I do. ¿Sí? Este if que estamos viendo el día de hoy solo me va a servir para condicional. Si sucede tal cosa, si yo pongo el agua a 100 grados, si yo no estudio, ¿sí? Ese sí me va a servir solo de condición. ¿Ok? Vámonos entonces a revisar ese condicional cero. Voy a cerrar por aquí y vamos a darle clic en el zero. Vamos a ver otra vez. Zero. Tengo 2 partes en esta oración. Una donde va a estar el if y la parte de la consecuencia, ¿sí? Vamos a de pronto dejar el vocabulario más complejo, vamos a dejarlo a un lado. No vamos a hablar de if clause ni de main clause, así aparece en los libros. Ese clause se refiere como a la cláusula, a la oración, una primera oración y una segunda oración. Aquí yo tengo cause, ¿sí? Como esa primera causa. Y por acá yo tengo la consecuencia. Cause versus consequence. ¿Ok? Para yo utilizar zero conditional,
¿sí? Yo tengo que tener presente simple en la causa y presente simple en la consecuencia. ¿Cómo así? Tengo que estar hablando en presente. Entonces, uh, if, if I am late for school, my teacher gets angry. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que estoy hablando en presente? Bueno, por aquí tengo el verbo to be, I am, yo soy o yo estoy. Si yo estoy tarde para la escuela, ¿sí? Mi profesor se enoja. Ese gets me da a mí a entender que estoy hablando en presente. Gets angry. ¿Ok? Entonces, presente en la causa y presente en la consecuencia. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Tengo que tener muy en cuenta esa puntuación, en este caso, coma, ¿sí? Para poder diferenciar causa de consecuencia. If I am late for school, my teacher gets angry. ¿Ok? Esta primera parte, if I am late for school, no puede quedar de ninguna manera sola. Es decir, que yo no puedo dejar la oración hasta acá porque me hace falta extra information. ¿Ok? A ver, si yo dejara esto quieto sería, if I am late for school, ¿sí? Y quedo en la necesidad de saber qué pasaría si llego tarde para la escuela. Yo debo complementar, ¿sí? Es decir, hacer una consecuencia si ya dije la causa. Cause versus consequence. Vamos a ver de pronto más ejemplos para tratar de dejar un poquito más claro este asunto. Tenemos, if I oversleep, ¿qué será eso de oversleep? If I oversleep, Como despertar, no. tiene que ver con despertar, pero despertar muy tarde. Oversleep es como dormir de más, ¿cierto? If I oversleep, ¿sí? ¿Será que me hace falta información o no me hace falta? Si yo duermo de más, me Sí, hace, sí Sí, hace llegó tarde falta. al trabajo. claro, me hace falta. Aquí estamos hablando solo de la causa. Esta sería la causa. If I oversleep, yes, ¿qué sucede? Puede suceder que I miss the bus, ¿sí? Aquí me deja el bus, pierdo el bus, como yo lo quiera traducir. Esa sería consequence, ¿ok? Para cada causa yo debo tener una consecuencia. Las dos deben ser en presente. Si yo duermo de más, pierdo el bus, ¿ok? Y también puedo hacerlo de esta manera, en una sola frase. If I miss the bus, comma, I am late for school. Cause, consequence. Ambas en presente. Yo, I'm late to work. ajá, I'm late to work también podría ser. If I miss the bus, I am late for the university, for school, for work, etc. Y esta consecuencia también se puede volver una causa. ¿De qué manera? If I am late for school, comma, my teacher gets angry. ¿Ok? El punto principal de acá será entonces diferenciar entre cause and consequence, que para el condicional cero debe ser presente y presente. ¿Ok? Vamos a hablar de causas y de consecuencias. Vamos a empezar con un ejemplo por acá. If I don't study for the exam, ¿me hace falta o no me hace falta información? Sí. Si yo no estudio para el examen, Lo pierdo. ajá. ¿Cómo podría sonar eso? I I love it. Ok. I lose it. Ok. I lose it. ¿Sí? Yo lo pierdo. O I get a low grade. ¿Sí? Una nota bastante baja, una nota baja, como queramos decir. ¿Alguna otra que se les ocurra por ahí utilizando ese condicional cero? Siempre empezamos con if, ¿cierto? Ese if puede ser reemplazado por in case, ¿sí? En caso de,
In case I, vamos a inventarnos uno. In case I don't prepare, in case I don't stay at home, ¿sí? En el caso del que yo no me quede en casa, I get a police ticket, ¿ok? Podría ser otro ejemplo, ¿sí? En caso de que yo no me quede en casa, puedo obtener lo que aquí llamamos comparendo, en inglés sería un ticket de policía, ¿ok? Esto puede ser positivo o negativo, aquí lo estamos haciendo negativo, I don't, ¿ok? Vamos por acá a tratar de hacer ¿Y uno. el if, ¿dónde está? ¿Y el if? El if. Se Aquí reemplazó por lo reemplazamos por in case. caso. Ajá. In case, Ya. en caso de, y ese if significa sí. Sí, vamos a volver otra vez al if. If I stay at home, si yo me quedo en casa, yes, I am safe from coronavirus, for example. Okay? I am safe, yes, of coronavirus. Okay, eso me quedó un poquito. Vamos a volverla a escribir. If I stay at home, I am safe from coronavirus. ¿Ok? Lo importante acá es entender que ambas partes de la oración, es decir, causa y consecuencia, deben estar en presente. ¿Cómo sé que estoy hablando en presente acá? Porque dice stay, ¿sí? Y aquí sé que estoy hablando en presente porque estoy utilizando el verbo to be. If I stay at home, I am safe from coronavirus. ¿Ok? ¿Alguna que se les ocurra? Por ejemplo, si yo trabajo mucho, me puedo enfermar. Ok, if I work a lot, si yo trabajo mucho, I get sick. Si yo trabajo mucho, me enfermo. ¿Sí? O también puede ser Ajá, I know I will, sino como bien. ajá. If I don't, recordemos que la negación del presente es don't. If I don't eat well, si no como bien, Enfermo. Yo, get, por aquí está, I get. I get sick, ¿cierto? O también hay otra palabrita, ill, ¿sí? Ese ill se refiere ya a enfermedad general, ¿sí? Cualquiera de las dos, sick o ill. I get ill. Todas en presente. Recordemos también que en presente, para tercera persona, es decir, he, she, it, ¿sí? Yo ya no utilizo don't, sino doesn't. Entonces, if she doesn't, study for the exam, she get bad grade. Ella obtiene una nota mala en este caso. If she doesn't, ¿sí? If she doesn't study for the exam, she gets, por aquí, she gets a bad grade. ¿Ok? Estos son detallitos del presente simple. ¿Ok? Es decir, de las rutinas, de los hábitos y de las leyes generales, que para eso es que se utiliza el tiempo presente. ¿Listo? La negación para he, she, it es doesn't. La negación para el resto va a ser don't. ¿Listo? Ese don't va para negaciones. ¿Claros hasta acá sobre ese condicional cero? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. lo principal es recordar que es presente y presente. ¿Ok? Vámonos ahorita para ese segundo condicional, perdón, para ese primer condicional. Este que vimos es el cero. Vamos a hablar de el primero. First conditional. Aquí ya voy a cambiar un poquito. La causa, vamos a volver a escribir por acá. Esa causa va a continuar siendo en presente, pero la consecuencia ya va a ser en futuro. ¿Cómo así? Yo puedo utilizar will
puedo utilizar can, may o must, ¿sí? Can, de poder, ¿sí? De ser capaz de hacer algo, I can. May, ya habla de probabilidad, ¿sí? De la probabilidad de que ocurra algo. Y must, ya habla de obligaciones, ¿ok? Ser capaz de posibilidad de que algo ocurra y must, obligaciones. Este will es futuro, futuro simple, entonces si yo le coloco will a la palabra sí, aquí ya no dice ver, sino veré. Si yo le coloco will a go, ya no dice ir, sino iré, viajaré, etcétera, etcétera. Example, if I go to London, I will see the Big Ben. Si nos tocara traducir, por aquí dice, si yo voy a Londres, yo veré el Big Ben, que es ese reloj de la torre que se encuentra en Londres, ¿ok? Entonces, para este primero, la causa va a ir en presente, pero la consecuencia va a ir en futuro o con alguno de estas opciones que hay acá. Example. If I go to London, esa sería la causa. I will see the Big Ben. Esa sería la consecuencia. Ahí utilicé will. Otra. If I go to Buckingham Palace, ¿sí? I can take a photo of the Royal Guard. ¿Sí? Si yo voy al Palacio de Buckingham, yo puedo, aquí ya no dice tomaré, sino puedo tomar, ¿sí? Yo puedo tomar una foto del guardia real. Cause, number one, if I go to Buckingham Palace, that is the cause. I can take a photo of the Royal Guard is the consequence, ¿ok? Siempre va a ser cause versus consequence. Next, if you go to London, you must look right before crossing a street. Aquí ya no estamos hablando de poder, sino de Probabilidad. obligación, en este caso. Obligación. Must, obligación. Entonces, si yo voy a Londres, ¿sí? Yo tengo que, ¿sí? Esto ya es el verbo mirar, antes de cruzar la calle, ¿sí? Entre otras cosas porque ellos conducen por la izquierda, nosotros por la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, por aquí alguien de pronto tiene una preguntita, por ahí veo una mano arriba. ¿No? Sí, profe. Te Sí, escucho. profe. ¿No se puede volver, por favor, el de tomar la foto? Claro, por aquí estamos. If I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Aquí estamos utilizando can, ese modal que me sirve a mí para de lo que yo soy capaz. Pero ahí no hay nada, pues, como que diga futuro. Porque No. hay Aquí no hay cierto, porque no hay futuro, pero sí estamos hablando de algo que puede ocurrir, algo que yo puedo hacer, ¿sí? ya listo. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. no es que sea una obligación que sea futuro, porque yo puedo utilizar también can, puedo utilizar may, puedo utilizar must, como ya vamos a ver. Por acá, pues ya habíamos visto, if you go to London, you must, ese must va a ser para obligaciones, look right before crossing a street. Vamos entonces a trabajar ejemplos con ese primer condicional. Vamos a hacer uno de cada uno. If, vamos a traerlo más al contexto de nosotros. If I visit Pereira, yes, I will, yes, I will be, yo estaré, no, cambiémoslo. Si yo visito Pereira, ¿qué sucederá? ¿Qué opinan ustedes? Yo veré, no sé. Okay, I will see the Bolivar statue. Okay, if I visit Pereira, I will see the Bolivar statue. Yes, in
a park, ¿cierto? Yo voy a ver que en un parque tienen una estatua de Bolívar. Ok, aquí utilicé futuro. Bueno, cambiamos este I. Si tú visitas Pereira, tú verás, you will see the Bolívar statue in a park. Yes? Cambiamos ese will por can. Okay? If you go to Cartago, for example, you can. ¿Qué se puede hacer en esa ciudad? You can. Comprar ropa bordada. Okay, you can buy new clothes. Okay? New clothes. Vamos a llamar la ropa regional, ya que se especifica de allá. You can buy new regional clothes. O tal vez typical. Vamos a dejarla hasta regional. Regional clothes. Vamos a cambiar ese can por el otro, que era may. If you, vamos a hacerlo con usted. Si tú, if you live, ¿cierto? If you live in Cartago, for example, you may, yes, you may visit, a ver, un sitio turístico de allá, me ayudan. You may visit La casa, la cultura, puede ser. Okay. O el virrey. You may visit the cultural house many times. ¿Ok? Aquí ya no estamos hablando de lo que se puede hacer, sino de la probabilidad de que tú visites un sitio cultural muchas veces. ¿Sí? Aquí ya no estoy hablando de poder, sino de posibilidad. Existe la posibilidad de que tú visites esa casa cultural muchas veces, porque ya vives allá. Y por último teníamos must, que es como para responsabilidades. If you come, ¿sí? El verbo venir. If you come to Colombia, yes, you must visit the coffee region. Okay, if you come to Colombia, you must, ¿sí? Es casi que una obligación conocer el eje cafetero. O bueno, tal vez cualquier otra de las regiones, ¿sí? O en lugar de visit, yes, algo que sea obligación para los turistas, casi no lo digo. You must eat, algo que se deba comer, que ustedes consideren que alguien que venga a visitar Colombia tiene que comer. Tamal. ¿Cuál? Un tamal. Ok. You can Bandeja paisa. tamal, bandeja paisa, Bandeja etcétera, paisa. etcétera, etcétera. Esas comidas, esas costumbres, no es conveniente traducirlas, entonces las dejo tal y como están. If you come to Colombia, you must eat tamal o bandeja paisa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese primer condicional me va a exigir que yo hable en presente en la causa, pero que utilice ciertas palabras como el futuro en la consecuencia. ¿Ok? Profe, Te escucho. una pregunta. Y entonces de pronto ahí en esa causa no se puede hablar de él o de ellos. Claro, de todas las personas se puede hablar, ¿cierto? Vamos a Ok. hablar de otra persona. Si él, ¿sí? Vamos a hacerlo en presente, ¿sí? Si él, if he don't, no, aquí está mal porque es doesn't. Ten. If he doesn't visit his wife, sí, su esposa. Si él no visita a su esposa, she will Ella get le pega. divorced. ¿Ok? Puede ser. Bueno, en el peor de los casos le pega. En el mejor de los casos puede que se. If he doesn't visit his wife, he will get divorced. ¿Sí? Es simplemente, ¿sí? Una causa y una consecuencia, cualquiera que sea, pero cumpliendo con esas reglitas de presente y de futuro, puede ser, en esa consecuencia.
¿Ok? Ah, listo, Profe, pero profe. que, Por favor. mira, aquí profe, una consulta. Usted Sí. puso que la condición era, o sea, no es presente simple y no presente. Digamos futuro, ¿sí? Pero ustedes ven que ese will se puede cambiar por can, por may o por must, ¿sí? Pero la reglita general dice que puede ser will, ¿sí? Ya. Digamos que futuro como para tener esa característica que me deje recordar. Pero yo entiendo que can, may y must también pueden funcionar como esa consecuencia del primer condicional. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que la gente más usa es will, ¿sí? Pero ya vimos que podemos cambiar para cualquiera de esas opciones. ¿Ok? No va a haber ningún problema en cambiar. Entonces, esa causa va a ir en presente, esa consecuencia va a ir en futuro con cualquiera de estas palabras. ¿Listo? Can, may, must o will. ¿Listos? Ok, teacher. Bueno, Listo, profe. vámonos para el tercer condicional, que en este caso se llama second conditional, porque empezamos desde el cero. Aquí, ¿sí? Ya la causa no va a ir en presente, la causa va a ir en pasado. Cause versus consequence. Okay. Cause versus consequence. Esa causa va a ir en pasado, es decir, que yo tengo que recordar más o menos cómo funciona en el pasado. Yo tengo verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? Los regulares van a ser esos que terminan en ed. Los irregulares son los que cambian totalmente de forma, ¿sí? Y la consecuencia, pues va a tener un modal, ¿cierto? Entonces, este would, que es la terminación ia de los verbos, este could, que es el pasado de can, es decir, podía o podría, y este might, que puede tomarse como el pasado de may, que habla de probabilidad. ¿Listo? Y ya continúo pues con una acción o con el complemento que yo quiera. Example. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Yo ya sé que ese would es la terminación ia, entonces yo viajaría en una nave espacial. ¿Cuándo? Si yo fuera, ¿sí? Si yo fuera un astronauta, porque esta primera está en pasado. Si yo fuera un astronauta, yo viajaría en una nave espacial. Vamos a adelantarnos un poquito por aquí a otros ejemplos. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. What is the cause? If I were an astronaut. What is the consequence? I would travel in a spaceship. If I traveled in a spaceship, ¿sí? ¿Qué hice? Convertí la consecuencia, la convertí en una causa. If I traveled, yo como sé que eso termina en ed, dado que travel es un verbo regular. A los regulares yo les voy a agregar ed, ¿sí? ¿Cómo identifico cuáles son regulares e irregulares? Bueno, ahí me toca trabajar memoria, ¿cierto? Pero con estrategias, porque la memoria falla, ¿sí? Si tú quieres memorizarte una palabra memorizada, lo más seguro es que esa palabra se te olvide si no la usas. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para esos casos de memoria? Hay que buscar vocabulario relacionado a mi contexto, es decir, palabras que yo vea o que yo utilice muy, muy a menudo, ¿ok? Entonces, si yo corro todos los días, ¿cómo es el verbo correr? ¿Cómo es el verbo trotar? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus formas en pasado? Si yo estudio, ¿cuál es el verbo estudiar y cuál es su forma de pasado? Si yo canto, ¿cuál es el verbo cantar? Etcétera, etcétera. Todo que sea muy relacionado a su contexto, de manera que sea más fácil recordar esas palabras. Otra estrategia sería, ¿sí? Recordar palabras por medio de imágenes. Está demostrado que es mucho más fácil, bueno, para la mayoría de personas que tienen inteligencia visual, es mucho más fácil recordar una imagen que recordar una palabra, ¿sí? El hecho es que cuando, por ejemplo, yo digo la palabra árbol, ¿sí? En la mayoría de ustedes,
hay un árbol diferente en su cabeza, es decir, se están acordando, se están imaginando un árbol diferente, ¿sí? Y hay unas personas también que manejan ya otro tipo de inteligencia, ya sea cognitiva, auditiva, kinestésica, que les va a permitir acordarse de la palabra como tal. Lo que está demostrado es que la mayoría somos, ¿sí?, de inteligencia visual, lo que nos permite recordar palabras con imágenes. Esto no quiere decir que las demás personas están mal o que no se aprende así, solo son estilos, ¿sí?, y tipos de inteligencia. Pueden haber mezclas, pero la recomendación sí sería entonces buscar vocabulario que esté muy relacionado a mi contexto. Continuando, por acá tenemos would go, ya sabemos que would es la terminación ia, entonces iría, ¿cierto? Ya que este es el verbo ir, I would go to Mars. If I travel in a spaceship, I would go to Mars. Yo iría a Marte. Si yo viajara en una nave espacial, yo iría a Marte. If I went to Mars, esa ya es la causa. If I went, este es el pasado del verbo. De pronto lo conocen. Lo acabamos de ver acá. Go, que se me hizo el cursor por acá está. Go, en presente. El pasado es went. Si yo fuera a Marte, I would meet, ese verbo conocer o encontrarse. I would meet a Martian. ¿Sí? Si yo fuera a Marte, yo me encontraría un marciano. ¿Sí? Es decir, una persona que habita Marte. If I met, ¿sí?, es el pasado de conocer. Si yo conociera a un marciano, yo no entendería, yo no lo entendería. Yo no lo entendería. ¿Ok? Entonces el punto de este primer condicional es, perdón, de este segundo condicional es pasado en la causa, ¿sí? Y un modal en la consecuencia. ¿Cómo que un modal? Bueno, puede ser would, puede ser could o puede ser might. Cualquiera de esos tres, según el uso. If I didn't understand him, ¿sí? Aquí el pasado, el auxiliar negativo del pasado es didn't. Si yo no entendiera, ese did me va a decir que está en pasado. If I didn't understand him, si yo no lo entendiera, yo regresaría, ¿sí? Come back, yo regresaría a la tierra. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va por acá con los ejemplos. Primero, pasado, en la consecuencia. If I, vamos a hablar. If I were a police officer, yes, si yo fuera un policía, ¿qué sucedería? I would, ¿qué dicen ustedes? I would I would enforce the law. No, okay, las leyes. enforce the laws. Ok. Yo endurecería las normas, las leyes, ¿sí? Cualquier parecido pues a esa significación. Mejorar, reforzar, cualquier cosa. I would enforce, yes, the laws. Listo. Pasado. I would arresting. Okay. I would arrest bandits, yes. Bandits. ¿Cómo era? Bandits. Bueno, vamos a decir thieves. Ladrones. I would arrest thieves. También funciona. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien formulada. I would arrest thieves. Next. Cambiamos a una negativa. If you didn't just understand, ¿sí? Si yo no entendiera, I would need to ask for information. Yes, for extra information. Si yo no entendiera,
yo necesitaría, ese verbo need, yo necesitaría preguntar por extra information. ¿Ok? Vámonos con otra por acá. Vamos a hacer otra negativa. ¿Sí? If she didn't pass. Profe, en este caso entonces el would significa el ia del verbo. Terminación, es la terminación IA. Terminación ia. Ajá. Ese no significa así como algo en específico. No, como no el como- que. Exacto. Por eso se llama modal, porque tiene cierto uso. Yo los modales no los utilizo indiscriminadamente, tienen cierto uso. En este caso, would, el uso es para la terminación IA de los verbos. ¿Ok? O sea, profe, que decir, por ejemplo, yo diría, vería, sería I will see. Would see, ajá, vería. Ah, Viajaría, would travel. Comería, would eat. ¿Sí? Todos con eat. También, perdón, con would. También puede ser negativo. Vamos a utilizarlo por acá negativo. If she needs the, a ver, para utilizarlo negativo. Si ella Trabajar. No, si ella trabaja. if she didn't work, Ella no trabajara. si ella no trabajara, she wouldn't, okay, she wouldn't, ella no, tendría dinero, bueno, no okay, sé. she wouldn't have Creo que me- no, any María. money. Okay, she wouldn't have money. Ella no tendría dinero. Si ella no trabajara, ella no tendría, ¿sí? Necesitaría y no tendría. Ese wouldn't es lo mismo que decir would not, ¿sí? Lo que sucede es que wouldn't es una forma mucho más usada, por lo que es más corta, mucho más rápida, ¿sí? Que es como el punto de los lenguajes, ¿sí? Utilizar o hacer uso de esa economía fonética para comunicarme de manera más rápida y efectiva. A un nivel académico, a un nivel formal, yo no debería usar wouldn't, yo debería usar would not, ¿sí? Que no es una contracción. Las contracciones se consideran lenguaje informal. If she didn't work, she wouldn't have money, yes, for new clothes, como para que nos quede un poquito más compleja esa oración. If she didn't work, she wouldn't have money for new clothes. ¿Ok? Vámonos entonces con el último, que se les ocurre de pronto, pasado, y el verbo, el modal would, ¿sí? Aunque también podemos utilizar could. Vamos a utilizar una de could. Could. If I win a scholarship, estoy hablando de una beca. If I win, perdón, esto tiene que ir en pasado. If I won a scholarship, I could study in another university or country. Okay? If I won a scholarship, I couldn't study in another university or country. ¿Ok? Si vemos cómo funciona acá. Si yo ganara una beca, yo podría, ¿sí?, estudiar en otra universidad o país. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Señor. Ok, Señor. vale. Vámonos entonces con ese último modal que tenemos para revisar por acá. Bueno. Third conditional. ¿Sí? Este tiene un poquito más de detalles, pero es bastante parecido a lo que nosotros hacemos en español, entonces no habría mucha dificultad con eso. Vamos a tratar entonces, primero, de identificar cuáles son esas características de la causa. Cause, yes, cause, versus consequence. Ok, cause versus consequence. Tenemos que la causa debe ir en pasado perfecto. Ese tiempo se llama perfecto porque tiene que tener la terminación ado, ido, ¿cierto? Y por acá
Esto tiene que ir con cualquiera de los modales que trabajamos anteriormente, pero acompañado de un participio, de have y de un participio. Siempre que digamos participio, ¿sí? O que digamos perfecto, voy a pensar en la terminación ado, ido. Esa es la terminación para los participios o para los tiempos perfectos, que es exactamente lo mismo. If I had studied hard, I would have passed my exams. Si yo hubiera estudiado duro, ¿sí? Hubiera del verbo haber, si yo hubiese, también podría funcionar, si yo hubiese estudiado duro, yo habría pasado, ¿sí? Este es la terminación ia y este es el verbo haber. Entonces, habría, y esta es la terminación ado, ido, habría pasado mis exámenes. ¿Ok? La causa con pasado perfecto y la consecuencia con un modal más un participio, ¿cierto? Y el have, que sería el verbo haber. ¿Ok? Vamos a tratar de revisar más ejemplos. We have, if you had studied hard, si tú hubieras estudiado duro, you wouldn't have failed your exams. Tú no habrías fallado tus exámenes. ¿Ok? Esto es cuestión de bastante práctica, ¿sí? Y en la medida en que manejemos esos tiempos perfectos y en que manejemos el participio, pues nos va a ir un poquito mejor con esto. If you had passed your exams, you could have gone to the beach. Si tú hubieras pasado, si tú hubieses pasado tus exámenes, tú podrías haber ido, ¿ok? You could have gone to the beach, ¿ok? Es bastante similar a cómo lo hacemos en español, simplemente tendríamos que dominar cuáles son las palabras, ¿sí? Como el have del verbo haber y el had del haber pero en pasado, habría, ¿sí? O hubiese, o hubiera, dependiendo pues de la oración. If I had gone to the beach, si yo hubiese ido a la playa, I would have made sandcastles. Yo habría, ¿sí? Yo habría hecho castillos de arena. ¿Ok? Vamos a tratar. Con este voy un poquito más rápido, ¿sí? Por lo que requiere de pronto un poquito más de dedicación, de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el trabajo parcial no vamos a incluir este último, ¿sí? Ya que requiere mucho más trabajo, ¿sí? No vamos a incluir este último condicional. Pero igual vamos a repasar por aquí. Tiene que ir en pasado perfecto. Entonces, if I had visited my wife, yes. Si yo hubiera visitado a mi esposa, ¿sí? Yo no habría, ¿sí? I wouldn't have been divorced. ¿Ok? Yo no hubiera resultado, yo no hubiera estado divorciado. ¿Ok? Had, pasado del verbo haber, hubiera o hubiese visitado, la terminación ado, ido, es decir, el participio. Y aquí lo mismo. Would, la terminación ia, esa terminación se le aplicó al verbo haber, y luego continuó con ado, ido, etcétera, etcétera. Vámonos con otra. If I had traveled to Pereira, I would have seen the Bolívar statue. ¿Ok? Si yo hubiere viajado a Pereira, yo hubiese visto la estatua de Bolívar. ¿Ok? I would have seen the Bolívar statue. Vamos por acá con otra. No sé si tienen por ahí algún ejemplo. Me quieran ayudar a poner acá. If. Para tercera persona, como... Para tercera persona. If she had gone to the university,
¿sí? Si ella hubiera ido a la universidad, yes, she have won, ella hubiera ganado scholarship, una beca, ¿cierto? Scholarship, ¿sí? Si ella hubiera ido a la universidad, ella, hubiera, ¿sí? Hubiese ganado una beca. Esto pasado perfecto y aquí presente perfecto. ¿Ok? Con tercera persona va a ser igual had. Y aquí, perdón, aquí no es have, es has. Estamos hablando de tercera persona. If she had gone to the university, she has won. Yes, she had won. ¿Ok? Vamos a colocarle por acá the would, que nos hace falta. She would has won. Ella hubiera ganado. Habría ganado, ya con este would, ella habría ganado una beca. ¿Ok? Es cuestión de práctica, ¿sí? En la medida en que practiquemos, pues nos vamos a acordar, ¿sí? Ustedes ven que hay detallitos que se le pasan a uno precisamente por eso, por la falta de práctica de estructuras como estas. Pero igual hay que tener en cuenta la causa, pasado, perfecto, consecuencia, would, con un participio. ¿Ok? She would has won an scholarship. ¿Ok? No sé si de pronto tienen otra duda, alguna pregunta. Ese had es el pasado perfecto. Este had es el pasado de tener, ¿cierto? Es el pasado de tener. Entonces, perdón, de haber, el verbo de haber. Entonces, yo he, ¿sí? Él ha, ¿sí? Este pasado sería había, ¿sí? En presente. Vamos a hacer esa comparación de presente con pasado para que nos quede claro. She has gone to the university. Ella ha ido, en presente, ella ha ido a la universidad. Ella había, en esta de abajo, ella había ido a la universidad, ¿cierto? Ahora, ese has, ¿sí? Se convierte en had, porque estamos hablando de tercera persona. Si yo estuviera hablando de, por ejemplo, they had gone, they have gone to the university, presente, ellos han ido a la universidad, ellos habían, ¿sí? Ellos habían ido a la universidad. They had gone. Este had va a funcionar para el pasado de have y también para el pasado de has. ¿Ok? Para efectos del condicional, tenemos que primero tener pasado perfecto, y luego el would acompañado de has o have y de un participio. Es un poquito más complejo, ¿sí? Porque estas estructuras no las utilizamos tan frecuentemente, ¿sí? Nosotros en español utilizamos tiempos simples, ¿sí? No, a ver, en España ellos dicen, se ha derramado el café, ¿sí? Nosotros decimos, se derramó el café. Nosotros utilizamos tiempos simples, por eso tal vez este tipo de estructuras perfectas, entre comillas, pues por el tiempo, como se llaman, estructuras de presente o pasado perfecto, puede que nos causen un poquito de confusión, pero son muy similares. Es cuestión de bastante práctica. Vamos ahorita a esos ejercicios, ¿sí? Unos ejercicios que tenemos por acá listos para revisar estos condicionales. Vamos a llegar, mi objetivo es llegar a que trabajemos el 0 y el 1, ¿sí? Que tengamos bastante dominio sobre el condicional 0 y el condicional 1, ¿sí? Y ya veremos si podemos incluir el 2. Pero con el 0 y el 1, pues ya tendríamos una base para ir desarrollando los demás condicionales. Todo depende, ¿sí? De cuánta práctica yo le ponga a este tema por acá. Me voy entonces para esta presentación que tiene que ver con señales del tráfico. Traffic signs. Vamos a darle acá. Y aquí full screen. Full screen por acá.
Me avisan cuando lo estén viendo. Creo que ya lo estamos viendo. Sí, sí. Sí, ya, profe. Ok. Entonces, tenemos la señal de stop. Listo. Stop. Voy a escoger por aquí otro color. Este de acá. Y el texto. ¿Qué puedo decir yo de esta señal? If you do not follow this sign, yes, you can crash. ¿Qué condicional utilice acá? 0, 1, 2. El 2. El 2, ¿cierto? Ah. Viene siendo, a ver, en inglés empezamos desde el 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, este que estoy utilizando sería el 1, ¿cierto? Pero en realidad es el segundo porque empezamos desde el 0. Pero llamémoslo 1, ¿ok? Conditional 1. If you do not follow this sign, you can crash. Vamos ahora a utilizar otro condicional. Vamos a utilizar el condicional 0. O sea, es el first, profe. Exacto. Ese primero de arriba es el first. First. Ajá. Este que estoy usando acá va a ser el 0. If you don't stop, yes, you crash your car. ¿Ok? Si usted no se detiene, usted estrella su carro. Las dos en presente. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características del segundo condicional? Second conditional. La primera tiene que ir en pasado, ¿cierto? If you were stopped, ¿cierto? If you were stopped car, si hubieras detenido el carro, ¿cierto? I know. Pregunta. No me hubiera accidentado, no me hubiera... Ok, entonces aquí podemos utilizar wouldn't negativo. I wouldn't crash. Ok, I wouldn't crash, ¿cierto? Yo no hubiera estrellado mi carro. I wouldn't crash, ¿sí? Yo no estrellaría, ¿sí? Yo no, en este caso no tenemos el have, entonces omitimos el hubiera. If you were to stop the car, you wouldn't crash, ¿sí? No te estrellarías, ¿ok? Si tú detuvieras el carro, ¿sí? Yo volví a utilizar I, pero era you por acá. If you were to stop the car, you wouldn't crash, ¿sí? Ok. Vámonos entonces a otra fotico de por acá, ¿sí? Otra imagen. De hecho, esto es lo que tenemos que hacer en el parcial, utilizar cualquiera de los primeros condicionales para describir estas imágenes. Tenemos por acá, no right turn. ¿Qué podríamos decir con cualquiera de los condicionales? Los escucho. Turn es el verbo girar y right, pues es la dirección en la que yo gire. ¿Ok? En este caso está prohibido. ¿Qué dirían ustedes? If you, podemos trabajar con you o con I, no hay ningún problema. Vamos con esa primera parte, con esa causa. If I turn right, si yo giro a la derecha, ¿qué podría suceder? I can, yo puedo. I can. O I crash, me estrello. I can crash. Ok, en este caso estamos utilizando el first condition. I can crash. Me puedo estrellar. Vamos a utilizar el 0, condicional 0. If I turn right, no, vamos a hacerlo con you. If you turn right, si tú giras a la derecha, yes, you have an accident. Ok, si giras a la derecha, tienes un accidente. ¿Sí? Condicional 0. 0 conditional. ¿Ok? Vamos a utilizar otra vez el condicional. Hoy se podría Joe Cats, provocas un accidente, ¿no? Ok, you can cause, ok, you cause
you cause an accident, okay? If you turn right, you cause an accident. Tú causas, ¿sí? Tú ocasionas un accidente. Sí, no hay problema. If I turn right, si yo girara a la derecha, ¿sí? Ya puse en pasado el verbo turn. Si yo girara a la derecha, I would crash. Aquí me estrellaría. Si yo girara a la derecha, Yo podría... ok. Podría, para decir podría, yo cambio ese would por could. If I turn right, I could crash. ¿Sí? Yo podría. Si quieres hablar ya de posibilidad, I might crash. Si yo girara a la derecha, yo tengo la posibilidad, ¿sí? De estrellarme. ¿Sí? Pero dejémoslo con could para efectos de que nos quede más sencillo. If I turn right, I could crash. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes en ese tallercito, en ese trabajito parcial que tenemos, van a escoger mínimo, voy a quitar esto de acá. Ustedes van a escoger mínimo 6 de estas imágenes, ¿cierto? Van a escoger mínimo 6 y vamos a describirlas como acabamos de hacer, utilizando el condicional 0, utilizando el condicional 1 o el condicional 2, ¿cierto? Primer condicional, segundo condicional. Incluso también... Profe, y con cada imagen hay que hacerlo con 0, 1 y 2. Tú escoges, no hay necesidad, tú escoges, pero sí sería bueno que se vea el uso de los 3 en diferentes imágenes. Es decir, a una le voy a hacer el 0, a otra con el 1, a otra con el 2, ¿sí? Como para ver cómo funciona. ¿Listo? ¿Y porque las 3 en 1? Ahí sí No, nos ahorca, profe. Sí resulta de pronto tedioso tratar de acomodar la misma idea a varios condicionales, pero no hay problema. Entonces vamos a escoger mínimo 6, ¿ok? Aquí hay varias, ustedes escogen cuáles van a describir, ¿ok? Listo. Listo, profe. Es la ¿Y cuánto imagen debe y el durar? audio, profe. Y exacto. Trabajamos con esa, ¿cierto, profe? Sí, con estas de acá van a escoger 6. Ustedes hacen su propia versión de la diapositiva, las pueden editar como ustedes quieran. Y le vamos a agregar, gracias por acordarme, le vamos a agregar audio. Entonces, esperen, vuelvo y la comparto desde acá para que vieran cómo se puede hacer. Entonces, ya la estamos viendo otra vez. Aquí la puse, pero no la puse en pantalla completa. Entonces, yo voy a escoger esta de acá, ¿sí? Le inserto el texto que yo quiera, ¿sí? Y copio mi frasecita, ¿cierto? Bla, 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 lo que yo vaya a escribir, ¿cierto? En este caso, los condicionales. Vamos a utilizar aquí este color. Entonces, luego voy a ir otra vez a insertar, esta vez multimedia, ¿sí? Y esta vez audio. Y grabo el audio desde ahí, desde PowerPoint, o simplemente me grabo, o sea, en notas de voz o en cualquier otro tipo de archivo, y luego subo la lectura de esa sentencia, de esa oración condicional que yo hice. ¿Listo? Para que nos quede la diapositiva con el audio. ¿Ok? Porque... Profe, el audio queda por cada diapositiva, uno le hace cada diapositiva a lo que usted acaba de hacer. La idea es que tú leas, que tú pronuncies, que tú trabajes, cómo sonaría esa oración que tú estás creando. Cada diapositiva son mínimo 6 diapositivas. ¿Y cuánto debe durar? No, el audio no tiene límite porque es la lectura de la frase que tú diste. Profe, lo que dure la frase. Ajá, lo que dure la frase. No. Te escucho. Que, por ejemplo, o sea, ese es el que vamos a subir a la plataforma. Ajá. Pero cuando usted lo vaya a reproducir, sí le va a escuchar. O sea, normalmente cuando uno hace esas diapositivas con esos audios, debe haber como una especie de carpeta, porque si no, el audio no lo va a reconocer, porque no va a estar en tu computador. ¿Sí me hago entender? Si lo haces desde acá, desde PowerPoint, y le das grabar audio, yo sí lo voy a escuchar. De hecho, este semestre, pues en otro curso, también tuve un parcial, un trabajo parecido, y fueron muy poquitos los inconvenientes Pero entonces, por eso hago la aclaración pregunta.
tendría que ser grabar audio, porque si se da audio de mi PC, cuando usted lo vaya a escuchar, no lo vas a Exacto. escuchar porque no lo vas a tener en tu computador. Perfecto, si tienes toda la razón, tendrían que grabarlo para que quede ahí en la misma presentación, ¿sí? Cosa que cuando ustedes envíen la presentación, el audio esté incluido ahí, ¿sí? Porque tiene razón, cuando dice audio en mi PC, pues si no tengo yo los audios no va a sonar. Deberíamos entonces señalar la partecita que dice Grabar audio. grabar audio. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de Profe, y no importa si pesa, no pesa mucho, usted ya ha mirado. Pues normalmente no quedan tan pesadas. Si llegaran a quedar de un tamaño que no acepte la plataforma, ¿sí? Se lo enviamos el correo. Podrían subirlas a Google Drive y compartir el link, ¿sí? O tratar de Ah, enviarlas listo. por correo. Pero Google Drive ha funcionado bastante bien. Es decir, que ustedes se lo copian y pegan en la tarea de Moodle y no hay mucho inconveniente con eso. ¿Listo? Oye, qué pena, otra vez para que me verifique. O sea que por cada diapositiva, por cada imagen, iría un condicional, ¿cierto? Sí, tú Con escoges el audio. cuál. Si el 0, si el 1 o el 2. Y ahí paso a la segunda imagen y ahí escojo otro condicional y vuelvo y Otro grabo. condicional, exacto. La Ok. idea es que trabajemos varios condicionales, ¿sí? No vamos a hacer 3 por diapositiva, vamos a hacer uno solo por diapositiva a medida que yo vaya avanzando, ¿ok? El límite son 6 mínimo, ¿sí? De ahí a 6 Profe, vamos disculpa. A lo que te pregunta Rubén, usted en la explicación hacía pues como 3 frasecitas por cada ¿sí? imagen. ¿También debemos de hacer 3 frases o una sola frase y un solo... Una sola imagen. Una frase por Ajá. Una imagen. sola. Una O sola sea, en imagen. total son 6 Exacto. condicionales. Una imagen, un condicional. Otra imagen, otro condicional. Sí, la idea es que trabajemos varios condicionales ahí. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Listo, Profe, profe. esta tutoría ahí queda grabada, ¿cierto? Sí, No claro que mirar sí. Ahorita, después las imágenes. ahorita que acabemos, voy a convertir el video y lo ponemos ahí en la ¿Hasta plataforma. cuándo hay plazo para subirlo? Buena pregunta. 25, ¿sí? 25 de mayo a las 23:59. Listo. Ustedes le dan clic ahí al foro y el foro les va a decir hasta cuándo está disponible. Yo recuerdo haberlo puesto hasta el 25 de mayo a las 23:59. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Profe. Listo, Chicos, profe. no sé si Muchas tienen de gracias. pronto alguna otra duda, comentario antes de que demos por terminado. No, no. ¿Ok? No, profe. Ok. Thank you for coming. For coming on time. Goodbye. Listo, profe, No quedó gracias. trabajo, Chao, profe, profe. No quedó gracias. trabajo allí, profe. Gracias. Voy a cerrar aquí para todos. Bye.